Muy buenos días, licenciadas. Ahora vamos a empezar con la sangre, también llamado tejido sanguíneo. Muy bien, dijimos que la sangre es un tejido conectivo especializado. Esto significa que presenta células y matriz extracelular abundante. En este caso, las células se llaman elementos formes y conforman el 45% del total de la sangre. Y la matriz extracelular recibe el nombre de plasma y corresponde al 55% de la sangre. Los elementos formes están definidos por tres grupos celulares: los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, los trombocitos o plaquetas y finalmente los leucocitos o glóbulos blancos, que a su vez se subdividen en dos grandes grupos llamados mononucleares, o como se llamaban antiguamente, monomorfonucleares, representados por los monocitos y los linfocitos, y finalmente los polimorfonucleares, representados por los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, resumiendo, las células son los elementos formes, la matriz extracelular se llama plasma, los elementos formes están dados por los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, trombocitos o plaquetas, leucocitos o glóbulos blancos, que están definidos por monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cuando se centrifuga la sangre, lo que se observa es que dos grandes elementos conforman a la sangre y que está dado por el plasma, que corresponde al 55%, y por los glóbulos rojos o eritrocitos, que corresponden al 44%. Y separando a ambos, una fracción muy pequeña, que corresponde al 1% del total de la sangre, y que está representado por los leucocitos y las plaquetas. La matriz extracelular dijimos previamente que se llama plasma. El plasma está formado fundamentalmente por agua y electrolitos, corresponde al 90% del total del plasma. Recordemos que los electrolitos o iones, como estamos fuera de la célula, el más importante por lejos es el sodio. Acordémonos que hay más sodio afuera que adentro de la célula porque todas las células del cuerpo presentan la bomba sodio-potasio. Después le sigue el potasio, el cloro y el calcio. Un 8% del plasma está formado por unas proteínas llamadas proteínas plasmáticas, muy importantes en su función dentro de la sangre. Hay un listado muy grande, pero las más representativas están dadas por las que nosotros listamos acá. Tenemos como primera medida la gran proteína llamada albúmina. Esta albúmina es una proteína básica que es un gran determinante de la presión oncótica del plasma y que es un gran transportador de moléculas ácidas en sangre. Un segundo componente proteico son las globulinas, unas proteínas globulares. Hay varios subtipos, se llaman, por ejemplo, alfa, beta y gamma globulinas. Las alfa globulinas son transportadores de moléculas básicas, las beta globulinas transportan hierro y las gamma globulinas son las inmunoglobulinas. Después tenemos a las proteínas de la coagulación, encargadas de producir todo lo que es el efecto de la coagulación de la sangre cuando se produce una lesión en algún vaso sanguíneo. El listado de las proteínas es bastante amplio. En histología no suelen verse el listado de las proteínas, como el fibrinógeno o el plasminógeno o los factores de la coagulación, sino que simplemente entender que existen un grupo de proteínas que forman la familia de proteínas de la coagulación. Después tenemos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas son proteínas cuya función es la de transportar lípidos en sangre, como por ejemplo el colesterol. Hay varios tipos. Tenemos la HDL o lipoproteína de alta densidad, LDL o lipoproteína de baja densidad, IDL o lipoproteína de densidad intermedia, VLDL o lipoproteína de muy baja densidad y finalmente el kilomicrón. Después tenemos unas proteínas llamadas proteínas del complemento que participan activamente en la respuesta inmunitaria frente a microorganismos. Y por último, los transportadores hormonales, proteínas cuya función es la de transportar hormonas en sangre hasta su destino. Y finalmente hay un 2% del plasma que está formado por glucosa, ácidos grasos, oxígeno libre y dióxido de carbono libre. Una característica llamativa es que si uno deja coagular el plasma, se produce lo que se llama suero. El suero es el plasma
sin las proteínas de la coagulación. Y cuando empezamos a hablar de los elementos formes habíamos dicho previamente que estaban formados por 3 grupos celulares, que son los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, los trombocitos o plaquetas y los leucocitos o glóbulos blancos, que están representados por los mononucleares, o como antiguamente se los llamaba, monomorfonucleares, que son los monocitos, y los distintos tipos de linfocitos, que vamos a ver que son T, B y NK, y los polimorfonucleares, representados por los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes son unas masas citoplasmáticas sin núcleo, o sea, no presentan un núcleo, y que tienen una forma de disco bicóncavo con un diámetro de 8 micrones. Es decir, el diámetro, el tamaño de un glóbulo rojo es de 8 micrones. Obviamente hay libros que hablan de 7 a 9 micrones porque siempre es conveniente hablar de un rango, pero el promedio termina siendo de 8 micrones. Cuando uno lo mira en un corte transversal, la forma de disco bicóncavo presenta 2 regiones, una más gruesa que corresponde a la periferia y que tiene un grosor de 2,6 micrones, y la porción central, que es la porción más adelgazada, que fíjense que es de apenas 0,8 micrones. Esta masa citoplasmática, que para muchos autores es una célula a pesar de no tener núcleo, presenta en su gran mayoría 98% del citoplasma ocupado por una proteína llamada hemoglobina. El 2% restante muestra un citosol con una gran cantidad de enzimas, como por ejemplo la anidrasa carbónica, y presenta escasas mitocondrias. Una cosa muy llamativa, que es en términos de la histología la letra chica, los glóbulos rojos no pueden hacer glucólisis aeróbica, es decir, que no pueden producir grandes cantidades de ATP a partir de una molécula de glucosa, ¿sí? Las famosas 36 a 38 moléculas de ATP, sino que pueden producir solamente 2 porque hacen glucólisis anaerobia. ¿Por qué se da esto? Justamente por lo que acabo de decir antes, porque presenta escasas mitocondrias. Son tan pocas las mitocondrias que tiene que no puede producir una suficiente cantidad de energía. Los glóbulos rojos viven promedio 120 días, y la destrucción de los glóbulos rojos añejados, los glóbulos rojos viejos, es un proceso llamado hemocateresis. La hemocateresis es fundamentalmente esplénica, es decir, que se produce en el vaso, y en menor medida también se produce en el hígado y médula ósea. Una característica que se ve es que cuando una persona sufre una lesión que requiere la eliminación, la remoción del vaso, es decir, se produce una esplenectomía, el hígado y la médula ósea toman las funciones del vaso, lo que significa que el hígado y médula ósea son los órganos encargados de hacer la hemocateresis. Y la gran función de los glóbulos rojos es la de transporte de gases en sangre, oxígeno hacia los tejidos, dióxido de carbono de los tejidos hacia el pulmón, y en los casos de intoxicaciones, una fuerte unión al monóxido de carbono. ¿Sí? Es un gran transportador de gases en sangre. Los trombocitos o plaquetas son masas citoplasmáticas anucleadas, tampoco tienen núcleo al igual que el glóbulo rojo, que corresponden a fragmentos de una célula más grande llamada megacariocito que se encuentra en la médula ósea y que lo vamos a ver cuando hablemos de la médula ósea. Cada plaqueta o trombocito presenta un diámetro promedio entre 1,5 y 3 micrones. Y morfológicamente presenta una región periférica llamada hialómera y una porción central llamada granulómera. La hialómera está formada por una red microtubular y filamentos de actina y miosina en gran cantidad. Y la granulómera está formada por gránulos. Estos gránulos presentan fundamentalmente el factor plaquetario 4 y factor de von Willebrand, y también tienen serotonina y calcio. La vida media de las plaquetas es de 12 días. A diferencia de los glóbulos rojos, que era de 120 días, las plaquetas viven entre 10 y 12 días. Y también se eliminan a nivel del vaso. Y su función es participar en la coagulación. Tienen como función mantener la hemostasia. La hemostasia es la correcta ubicación de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, y cuando se produce una ruptura de la hemostasia, fundamentalmente por la ruptura de algún vaso,
se procede a hacer la coagulación de la sangre que permite formar el tapón plaquetario que cierra la pared que se encuentra rota. Los leucocitos dijimos que había dos grandes grupos, los mononucleares o monomorfonucleares, representados por los monocitos y los linfocitos, y los polimorfonucleares, representados por los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Vamos a ver ahora en detalle a cada uno y los vamos a describir. Los monocitos son células esféricas con un diámetro promedio entre 9 y 12 micrones y que presenta un núcleo excéntrico y arriñonado o con forma de herradura. Excéntrico significa que está corrido del centro y de hecho siempre se lo encuentra más bien ubicado en los bordes, aunque la forma ocupa gran parte del citoplasma. Llamativamente presenta muy pocas organelas y las pocas organelas que presenta son lisosomas primarios y su función es la de diferenciarse en los tejidos a macrófago. ¿Sí? La función del monocito es diferenciarse a una célula efectora llamada macrófago, que es una célula que habíamos visto en el tejido conectivo. Los linfocitos son células esféricas que presentan un diámetro aproximado entre 7 y 12 micrones. Tienen un gran núcleo central y redondo de cromatina bien densa y un citoplasma que rodea al núcleo y que presenta un citoplasma muy escaso que rodea al núcleo y que presenta escasas organelas. Hay tres tipos de linfocitos. Están los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Vamos a hablar primero de los linfocitos T y B y después por separado, por su morfología y sus características, a los linfocitos NK. Y ahora arrancamos con los polimorfonucleares. El primero de todos, el que se encuentra en mayor cantidad, son los neutrófilos. Esta célula presenta una forma esférica entre 10 y 12 micrones de diámetro y presenta un solo núcleo con varios lóbulos, entre 3 y 5 lóbulos, unidos por un muy delgado, por un muy fino puente de cromatina. Este núcleo puede presentar, como vamos a ver en la imagen siguiente, una estructura que sobresale llamada palillo de tambor o drumstick, que vamos a explicarlo más tarde, marca el sexo cromosómico del individuo del que se obtuvo ese neutrófilo. En su interior presenta tres tipos de gránulos y su vida media es de 3 a 5 días. Los gránulos de los neutrófilos dijimos que son de tres tipos. Están los gránulos azurófilos, que también son llamados gránulos primarios, y son los lisosomas. En su interior vamos a encontrar a la mieloperoxidasa y la fosfatasa ácida. Ahora vamos a ver que los tres subtipos de polimorfonucleares presentan gránulos azurófilos o primarios, que son lisosomas, y gránulos específicos o secundarios, que son los gránulos propios de cada uno. ¿Sí? En este caso, los gránulos azurófilos, repito, llamados primarios también, son los lisosomas y presentan mieloperoxidasa y fosfatasa ácida. La realidad es que los importantes son los específicos, también llamados secundarios, porque son los que presentan las enzimas propias de ese polimorfo nuclear. En este caso, en el caso del neutrófilo, en los gránulos específicos encontramos a la lisosima y a la lactoferrina, que son dos enzimas bactericidas. Y finalmente, en este caso puntual, presenta gránulos terciarios que presenta fosfatasas y metaloproteinasas. La verdad es que estos terciarios son de letra chica. Los importantes son los azurófilos porque son lisosomas y los específicos porque son los propios de cada uno de los polimorfonucleares. Tienen como característica hacer diapedesis, quimiotaxis y fagocitosis. Es una célula que hace fagocitosis, pero no funciona como célula presentadora de antígenos. Solo fagocita bacterias y cuando las fagocita busca degradarlas, porque justamente su función es ser un antibacteriano inespecífico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene una infección bacteriana, los neutrófilos son los primeros que van a llegar a la zona de infección buscando detener el proceso infeccioso. Obviamente no lo van a conseguir, pero bueno, lo pueden retrasar para que el sistema inmunitario específico formado por los linfocitos pueda activarse y destruir ese microorganismo que está generando una infección. Es muy común cuando uno tiene una infección bacteriana, cuando se hace un laboratorio y se le busca la fórmula leucocitaria relativa, es decir, el porcentaje de cada uno de los leucocitos sobre el total, vamos a ver que hay un aumento en los neutrófilos.
el drumstick, que es lo que yo le había comentado previamente, es una estructura que sobresale del núcleo en forma de palillo de tambor y que corresponde a uno de los dos cromosomas X en la mujer, inactivado por un mecanismo muy preciso llamado lionización del X. Es una característica que nosotros vamos a describir en detalle en genética. Por lo pronto lo que les comento es que como un mecanismo de compensación de dosis génica, como la mujer tiene dos cromosomas X y el varón tiene uno solo, para compensar la mujer inactiva uno. Esa inactivación tiene una gran serie de características muy importantes, pero lo que nos interesa en este momento es que ese cromosoma X inactivo se dispone en los neutrófilos formando esta estructura de cromatina densa y se lo llama palillo de tambor o drumstick. Y cuando uno en un frotis de sangre encuentra un drumstick, encuentra un palillo de tambor, puede decir con garantía de seguridad que el individuo al que se le obtuvo la sangre para hacer el estudio cromosómico tiene un sexo cromosómico femenino o al menos tiene un cromosoma X lionizado. Por su lado, los eosinófilos tienen también forma esférica, también tienen entre 9 a 12 micrones de diámetro y en este caso el núcleo siempre es bilobulado y los dos lóbulos se encuentran unidos por un grueso puente de cromatina. Acordémonos que los neutrófilos presentaban entre 3 y 5 lóbulos unidos por un delgado puente de cromatina y en este caso tenemos dos lóbulos únicamente unidos por un grueso puente de cromatina. En este caso tiene dos tipos de gránulos y la vida media es de 8 a 12 días. Los gránulos de los eosinófilos son de dos tipos. Como les dije previamente, tiene gránulos azurófilos y gránulos específicos. Los azurófilos son los primarios y corresponden a lisosomas, y los específicos o secundarios tienen las proteínas propias del eosinófilo. En este caso tenemos a la proteína básica mayor o MBP, la proteína catiónica del eosinófilo o SP, la neurotoxina derivada del eosinófilo o EDN, la arilsulfatasa, histaminasa y catepsinas. Todas estas son enzimas que se encuentran en los gránulos específicos o secundarios de los eosinófilos. Y tiene dos grandes funciones. Es un antiparasitario inespecífico, o sea que participa en las reacciones inmunitarias frente a infección parasitaria y también participa en reacciones alérgicas. Los basófilos presentan forma esférica y también de 9 a 12 micrones de diámetro. Presentan un núcleo bilobulado que tiene la forma de letra U o J, pero que se encuentra enmascarado por los gránulos citoplasmáticos que impiden ver correctamente la forma. Y uno usa siempre esa característica histológica para poder identificarlo al microscopio. Toda su superficie celular está recubierta por inmunoglobulina E, lo que significa que tiene unida a su membrana plasmática inmunoglobulina E. Y presenta también dos tipos de gránulos, con una vida media de 10 a 15 días. Nuevamente, dos tipos de gránulos. Los gránulos pueden ser azurófilos o primarios y son lisosomas, y los gránulos específicos o secundarios presentan los componentes que son propios del basófilo. En este caso, los específicos o secundarios presentan histamina, heparina y heparansulfato. La histamina y la heparina está compartida junto con la unión de la inmunoglobulina E en su superficie con el mastocito, y justamente su función es participar en las reacciones alérgicas junto al mastocito. Fíjense que tiene varias características en común con el mastocito: la presencia de inmunoglobulina E en la superficie, presentar histamina y heparina en sus gránulos citoplasmáticos y participar en las reacciones alérgicas. De hecho, basófilos y mastocitos provienen de la misma célula madre, que es una célula progenitora de basófilos y mastocitos ubicada en médula ósea. Acá les dejo un cuadro resumen de los tres polimorfos nucleares, donde van a encontrar los datos referidos a núcleo, gránulos azurófilos y gránulos específicos, la vida media, si hacen fagocitosis o no, y cuáles son sus funciones. Ahora bien, hay una serie de valores que uno tiene que conocer como parte de la materia. Por ejemplo, el volumen sanguíneo total o volemia
que es el total del volumen de sangre en que se encuentran en los vasos sanguíneos y que corresponde aproximadamente a 5 litros, aunque existen diferencias dependiendo si son recién nacidos pretérmino, recién nacidos a término, lactante hasta 12 meses, un varón adulto sano y una mujer adulta sana. La realidad es que el valor que uno tiene que conocer es el de 5 litros. Obviamente que estos son valores estándares y recordemos que si bien existen los valores estándares, porque son estándares poblacionales, cada individuo presenta su valor propio, que es el que le es funcional a su cuerpo. ¿Cuántos glóbulos rojos hay en sangre? Bueno, existe una diferencia entre el sexo masculino y el femenino. En el sexo masculino hay 4.500.000 a 5.500.000 por milímetro cúbico. Fíjense la gran cantidad que hay por milímetro cúbico, mientras que en el sexo femenino hay 4 millones a 5 millones por milímetro cúbico. Y hay un valor muy importante que es el hematocrito. El hematocrito es la relación porcentual entre el volumen corpuscular total y el volumen sanguíneo total. ¿Qué significa esto? El hematocrito lo que busca explicar es, del total de sangre, cuál es el porcentaje ocupado por glóbulos rojos. Y es un cálculo matemático que se hace en función del volumen que ocupan todos los glóbulos rojos de sangre, dividido el volumen sanguíneo total o volemia, y a esto lo multiplicamos por 100 para que sea porcentual. En el sexo masculino es de 45 al 52%, es decir que el 45 al 52% de la sangre en un individuo de sexo masculino está ocupado por glóbulos rojos, y en el sexo femenino lo tenemos en un 37 al 47%. Lo que significa entonces que el 37 al 47% de la sangre está siendo ocupada por los glóbulos rojos. Los trombocitos o plaquetas presentan un valor de 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico. Con respecto finalmente a los leucocitos, el valor total de leucocitos, el recuento leucocitario, es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Cuando nosotros vimos cómo era el centrifugado de la sangre, habíamos visto que solo un 1% correspondía a la suma de los trombocitos y los leucocitos, porque teníamos que el 44% eran los glóbulos rojos y el 55% el plasma. Fíjense que los valores de los trombocitos y los leucocitos son muy bajos y eso explica por qué son de un 1% del total. Respecto de los leucocitos, hay dos valores más que tenemos que conocer, que son las fórmulas leucocitarias. Las fórmulas leucocitarias son valores de cada uno de los leucocitos. Y hay dos tipos. Tenemos la fórmula leucocitaria absoluta y la fórmula leucocitaria relativa. La fórmula leucocitaria absoluta informa cuál es la cantidad de cada uno de los leucocitos por milímetro cúbico. Y la fórmula leucocitaria relativa informa cuál es el porcentaje de cada uno respecto del total de leucocitos. El orden es el de neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo y basófilo. En cuanto a cantidad, vamos de mayor a menor, más neutrófilo, le sigue linfocito, monocito, eosinófilo y finalmente el que hay en menor cantidad, basófilo. Cuando uno mira los valores, el neutrófilo está entre 6.000 y 7.000 por milímetro cúbico, el linfocito entre 3.000 y 4.000 por milímetro cúbico, monocito 300 a 800 por milímetro cúbico, eosinófilo 100 a 500 por milímetro cúbico y basófilo 0 a 100 por milímetro cúbico. La fórmula leucocitaria relativa nos dice que el neutrófilo tiene un 60 a 70%, linfocito 30 a 40% del total, monocito 3 a 8% del total, eosinófilo 1 a 5% del total y los basófilos muy baja cantidad, 0 a 1%. Acá hay varias cositas que son interesantes de saber. Estas cantidades nos informan que cuando uno mira un frotis de sangre, lo más rápido de encontrar son los neutrófilos, le siguen los linfocitos, ya los monocitos no son fáciles de encontrar, los eosinófilos son bastante difíciles y los basófilos puede que no los encontremos. Y después, para saber estos valores, yo siempre les digo, estúdiense la fórmula leucocitaria relativa. Este valor, 60-70%, 30-40, 3-8, 1-5 y 0,1, para cada uno de los subtipos, y después a este porcentaje lo extrapolan
en 10.000 por milímetro cúbico. Entonces, ¿cuánto es el 60 a 70% de 10.000? Es 6.000 a 7.000. ¿Cuánto es 30 a 40% de 10.000? 3.000 a 4.000. Y así para cada uno, para poder saber la absoluta, que son números bastante grandes. En cambio, estos son números más fáciles de aprender. Una cosa muy llamativa es que distintas infecciones aumentan selectivamente los leucocitos y por eso cuando uno en el hospital viene con una persona que tiene un cuadro febril compatible con algún proceso infeccioso, lo que se procede a hacer es sacar sangre y hacer fórmulas leucocitarias. Fíjense que si presentamos neutrofilia, es decir, un aumento de los neutrófilos, vamos a tener una infección bacteriana. En cambio, si tenemos una monofilia, es decir, un aumento de los monocitos, hay un proceso viral en curso. Si tenemos un proceso parasitario, tenemos eosinofilia, y si tenemos un proceso alérgico, vamos a tener basofilia y eosinofilia, es decir, aumento de los basófilos y aumento de los eosinófilos. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso, nos merecemos este descanso, este tema de sangre es un tema bastante denso en cuanto al volumen de información, así que está bueno hacer un buen despeje mental y volver con la segunda parte que vamos a ver médula ósea. Estamos hablando en un ratito nomás.